buenas noches. Estamos transmitiendo desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Efectivamente, el cardenal Tucson, uno de los papables, entre paréntesis, para ser el sucesor de Bergoglio, acaba de declarar hace apenas unos días que el objetivo de la Iglesia Católica ya no es la conversión de las almas. Muchos se sorprenden. ¿Cómo dijo eso? Hermanos, estas frases están plasmadas en el Concilio Vaticano II desde hace varias décadas. Están ahí, hermanos, hasta con letras de oro. La unión de religiones no es un invento del cardenal Tucson, ni de Bergoglio, ni de Benedicto XVI. Esto es un invento de la masonería que nace desde 1958, cuando la Logia Vaticana pudo poner en la silla de Pedro a uno de sus miembros. Me refiero a Roncalli, que tomó el nombre de Juan XXIII, un antipapa que también había reinado falsamente en el siglo XV. Bueno, vamos a la noticia de lleno. ¿Cómo es que Tucson dijo esto? Pues sí, hermanos, porque ya son unos desvergonzados. Ya no les importa nada. Antes, los cardenales en 1960, en 1970, guardaban un poco la compostura, eran falsos, pero no eran tan descarados. Ellos decían que era lo mejor, que el Concilio Vaticano II viene con toda la tradición de la Iglesia, cosa que es mentira, pero ahora ya no les importa, hermanos. Ya aquí lo importante para la Logia Vaticana es que ya se tiene que plasmar este humanismo global en todo el orbe. A esto se refiere el cardenal Tucson. Ya no es el objetivo de la Iglesia la conversión de las almas. No, hermanos, ya es lograr una unión de religiones, una economía global, una educación global humanista, todo centrado en el hombre. Ya el hombre para el Concilio Vaticano II está al mismo nivel de Dios, y además el cardenal Tucson remata diciendo que la Iglesia Católica no es el único camino de la salvación, que hay otros, muchos más caminos de la salvación, como ya lo decía también Pablo VI, como también lo decía Juan Pablo II, Benedicto XVI. Ellos también decían que hay muchos caminos de salvación, especialmente Benedicto XVI, que también les concedía a los protestantes fuera de la Iglesia Católica, también les concedía que se iban a salvar aunque no se confesaran, aunque no comulgaran, aunque no fuera parte de la Iglesia Católica, no importa. Aquí lo importante es que se plasme el nuevo orden mundial. ¿Por qué tan descarados, hermanos? Porque ya el cardenal Tucson, que es el prefecto para el dicasterio, para formar una humanidad integral en torno a una autoridad común que es el anticristo. ¿Por qué tan descarados? Porque dice la palabra de Dios que Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, un corto periodo de tiempo. Están acelerando las cosas de tal forma que ellos sienten que si no lo hacen rápido, ya no lo van a poder lograr. Y efectivamente, hermanos, todo se está acelerando. Incluso el cardenal Tucson también ya se refiere al gran reseteo. Como ustedes saben, el gran reseteo espiritual en la Iglesia Católica empezó desde 1958. Ahora falta el gran reseteo económico y educativo. Ya fue plasmado en Davos. Los economistas, todos estos hijos del anticristo que están a favor del reino del anticristo, que es el nuevo orden mundial, están promoviendo que se dé este gran reseteo para tener una única autoridad económica global. ¿Quién está sirviendo la mesa? ¿Quién está allanando el camino para que todo esto sea posible? Bergoglio, hermanos. Bergoglio es una figura vital para el nuevo orden mundial. No se puede concebir el reino del anticristo sin Bergoglio. ¿Por qué? Porque él ha limpiado todo el camino, ha quitado todos los escombros para él, para que pueda llegar el anticristo y tomar su trono en la Basílica de San Pedro y pueda ser el líder económico, educativo y religioso del mundo. La verdad, hermanos, es que es impactante todo lo que estamos viendo, cómo todos estos sacerdotes como James Martin, como otros más, están desfigurando la Iglesia Católica, que es el rostro de Cristo,
a tal grado que ya se robaron, hermanos, se robaron los templos. La Basílica de San Pedro está tomada ya por estos traidores. La gran mayoría también de los templos en Roma, en Italia, en España, en toda Europa, en América Latina, han sido tomados los templos por los traidores. Pero hermanos, la verdadera iglesia católica ahorita ya no está en los templos, en esas catedrales tan hermosas, ¿no, hermanos? Está en casas particulares, está en parroquias pequeñas, sencillas, humildes. Vean dónde quedó al final la iglesia católica, escondida en las catacumbas, en un puño de sacerdotes fieles que no nombran a Bergoglio en el santo sacrificio de la misa de San Pío V. Vean nada más, hermanos, a lo que hemos llegado, a que los católicos verdaderos están dispersos por todo el mundo, pero vean, hermanos, el latín al final de los tiempos es lo que nos está uniendo a los verdaderos católicos. ¿Por qué, hermanos? Porque los verdaderos católicos al final, ese puño restante, son los únicos que celebran el santo sacrificio de la misa de San Pío V. Y la verdad, hermanos, es que a mí ya me impacta también la fraternidad sacerdotal San Pío X. Ven todo lo que está ocurriendo, toda la tergiversación de la doctrina católica por parte del Concilio Vaticano II y Bergoglio, y aún así lo siguen mencionando en la misa. Hermanos, vean nada más esta noticia que aparece en pantalla. Es un comunicado de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, donde reconocen en pleno 2021 a Bergoglio como Papa verdadero, pero que lo desobedecen en todo. Esto, hermanos, tiene un nombre, se llama la teología de la desobediencia. Es decir, reconozco a un Judas como papa, pero lo desobedezco porque es un Judas. Esto, hermanos, no tiene base en la tradición apostólica, no tiene base bíblica, no tiene base en el catecismo, no tiene respaldo la teología de la desobediencia, hermanos. La única teología correcta en estos momentos es desconocer a estos traidores, desconocer a Bergoglio como papa, porque ni siquiera es católico, hermanos. Es más, yo creo que ya ni siquiera es protestante, es un anticristo religioso, económico y educativo que está terminando de destruir la verdadera doctrina católica. Entonces, ¿por qué le siguen llamando papa? Para desobedecerlo, lo único correcto es saber, Bergoglio no puede ser papa, no es papa, está excomulgado conforme al catecismo católico de 1917, perdón, el código canónico de 1917, excomulgado latae sentense, y así, hermanos, ya se le puede desobedecer porque no es papa. Pero ¿cómo es que dicen que es papa y lo desobedecen, hermanos? No, esta teología de la desobediencia no tiene ni pies ni cabeza. Por favor, otra vez hago el llamado al superior de la Fraternidad San Pío X ya a que gire un oficio, un decreto, para que ya no se mencione a Bergoglio en la Santa Misa. Por el amor de Dios, todavía hay tiempo. Reaccionen, por favor, si no va a ser demasiado tarde. ¿O hasta cuándo van a seguir mencionando el nombre de Bergoglio en la Santa Misa? Cuando ya le entregue los poderes al anticristo, bueno, es que ya no se puede, hermanos, ya tiene que ser ya, por favor. Hermanos, estamos en contacto, hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.